Macaluce. Un linaje de fe cristiana, familia, y trabajo honesto. Esta es la historia del apellido Macaluce, y la heráldica de su escudo de armas. Este es el escudo de armas de los Macaluce. Mediante símbolos y colores heráldicos, se resume el origen del apellido, y la historia de este prestigioso linaje. Pero antes de sumergirnos en la heráldica, o sea, la explicación de los símbolos del escudo, debemos realizar un viaje al pasado remoto, para así relatar su ancestral historia. Estamos en la Europa del siglo I a.C., en el corazón del vasto Imperio Romano. Un imperio pagano con gobernantes brutales que sembraban el terror mientras disfrutaban de las maravillas arquitectónicas producto del cruel trabajo de los esclavos. Un imperio servido por un sanguinario ejército de mercenarios que estaba en plena expansión y ya se había adueñado de toda la cuenca mediterránea. Al noreste de Europa hay un vasto y muy rico territorio que los romanos llamaron la Galia, territorio que hoy ocupa la actual Francia. Ahí vivían los celtas o galos para los romanos. Se organizaban en tribus relativamente pacíficas y laboriosas que vivían en paz la mayor parte de su tiempo, por lo que pudieron desarrollar su magnífico arte y particulares costumbres. La Galia estaba poblada por artesanos muy inteligentes, creativos y laboriosos. Esto fue así hasta que aparecieron hordas de soldados romanos. Milicos ignorantes adoradores de ídolos de barro o piedra. Hombrezuelos que no sabían lo que hacían, ya que despojados de toda su dignidad como hombres, como perros amaestrados, obedecían órdenes de generales romanos que solo robaban para enriquecerse ellos y al corrupto emperador. Torturaron. Violaron. Asesinaron. Secuestraron y saquearon a las indefensas familias. Muchos celtas pudieron emigrar al este de Francia, otros a la actual España y algunos gallegos siguieron viaje para fundar Irlanda, Escocia y Gales, donde continuaron su vida hasta la actualidad. Mientras tanto, otros celtas corrieron distinta suerte, fueron secuestrados y llevados por la fuerza para ser cruelmente esclavizados. Pero al fin Roma se enfrentó a su némesis. En el año 73 a.C., un esclavo gladiador llamado Espartaco, harto de las injusticias a las que estaba sometido él y su gente, despertó a sus compañeros para rebelarse contra la esclavitud. El levantamiento tuvo éxito, miles de celtas lucharon por su libertad y en todas las oportunidades derrotaron a las profesionales legiones romanas en la guerra de los gladiadores. Sus victorias fueron tan grandes que estuvieron muy cerca de tomar Roma. Pero Roma tenía grandes tesoros producto de los saqueos, con esto pudieron comprar a decenas de miles de mercenarios que al fin lograron cercar a los celtas en las puertas de Sicilia. Los celtas no pudieron resistir el embate de la sanguinaria maquinaria romana y fueron cruelmente masacrados. Cuenta la historia que 6.000 prisioneros fueron crucificados por los milicos romanos. Pero la lucha y sacrificio de todas estas familias no fue en vano. La gente despertó en toda la península, lo que sumado a otros hechos y traiciones entre los propios romanos los arrastró a la caída del imperio. El dinero mal habido no pudo comprar la verdad, ni la lealtad, ni la justicia divina. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los Macaluce? Lo que sucedió fue que algunos celtas, con mucho valor y astucia, consiguieron burlar el cerco de los terroristas romanos para llegar a Sicilia y así ganarse la libertad. Fue así como se establecieron y vivieron pacíficamente cultivando y procesando el algodón. En las aldeas árabes de Sicilia, a estos valientes los apodaban maglus, que en su idioma significaba, esclavo liberado. Y los sicilianos que los veían procesar el algodón, en su dialecto les decían macalucios. Estos dos apodos,
se fusionaron años más tarde para dar lugar al apodo Macaluso. El apodo Macaluso lo aplicaban a los descendientes de esos celtas que supieron luchar y ganarse la libertad para ellos y para todos sus descendientes. 16 siglos después, en la ciudad de Trento al norte de la actual Italia, la Iglesia Católica realiza un concilio ecuménico que, entre otras cosas, da nacimiento a los archivos parroquiales. A partir de aquí los curas comienzan a tomar registros de bautismos, matrimonios y defunciones de todos los fieles, lo que posibilitó realizar la genealogía de familias cristianas como en este caso de los Macaluse de Argentina. Como consecuencia de esta obligación eclesiástica, se hizo necesario definir los nombres y apellidos de los individuos, ya que hasta ese entonces, solo se conocían a las personas por su apodo. En un pintoresco pueblito de la isla de Sicilia, llamado Termini Imerese, vivía una familia conocida como los Macalusos. Antonino y Agata eran católicos y convierten su apodo en el apellido Macaluso. Se casaron en el año 1579 y ellos son los primeros ancestros directos documentados de los Macaluse de Argentina. Antonino y Agata tienen un hijo a quien bautizan como Francesco Macaluso. Francesco seguramente fue un hombre muy hábil, le decían mastro, o maestro en nuestro idioma, pero aún no sabemos cuál era su maestría. En 1599 el maestro Francesco se casa con Francesca, con quien tiene 11 hijos. A su primogénito, como era y es costumbre en Sicilia hasta nuestros días, le ponen el nombre de su abuelo, Antoni Macaluso. Antoni crece y contrae matrimonio con Lauria Induisti. Lauria, con solo 20 años de edad, fallece a los 9 meses de nacer su único hijo, Jerónimo Macaluso. Seguramente, esta desdicha hace que Antoni decida cambiar su vida y con su hijo Jerónimo se mudan al barrio de Monreale de Palermo, la capital del reino de Sicilia, que en esa época pertenecía al Imperio Español. Un 5 de octubre de 1642, fue la boda de Jerónimo con Santa Bonuso. Santa pertenecía a una antigua y prestigiosa familia de Palermo, con una genealogía documentada hasta el año 1520. Jerónimo y Santa conciben 6 hijos. Diego Giovanni Macaluso fue su quinto hijo. Diego conoce a Caterina di Leone, que había nacido en Caccamo, un pueblito a 100 kilómetros de Palermo, y contraen nupcias en 1682. Tienen 9 hijos y a su octavo hijo lo llamaron Petro Gioacchino. Petro, ya con 24 años, se casa con Anna Giovanna Sebastiana Lachiuzza, también una reconocida dama de Palermo con una genealogía documentada al año 1650. Parece ser que a Petro y Anna no les gustaba perder el tiempo, ya que tuvieron nada más ni nada menos que 15 hijos y al octavo de ellos lo bautizaron como Rocco Benedetto Castrense. Rocco se casa en 1765 con Elisabetta Cavallaro, nacida también en Palermo, y se van a vivir al barrio de la Ciambra de la misma ciudad, donde tienen 8 hijos. A su sexto hijo lo llamaron Gioacchino Maria Niccolo Lorenzo Macaluso. Gioacchino creció en Palermo y fue un rebelde, un aventurero, pero siempre se apoyó en su fe cristiana. En 1799, y con solo 20 años, cargando su equipaje de sueños, emprendió un épico viaje a un destino muy lejano. Un viaje de casi 4 meses en una frágil embarcación de la época donde no faltaron las aterradoras tormentas marinas. Un viaje épico que lo llevaría al virreinato del Río de la Plata, en América. Llegó exactamente a la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Ya aquí, castellanizó su nombre por el de Joaquín Andrés Macaluso y le dio rienda suelta a su espíritu emprendedor. En 1804 se une en formal matrimonio con la patricia porteña, Francisca Martina Fernández. Francisca provenía de una prestigiosa y muy antigua familia. Su genealogía se remonta en familias porteñas que dieron personajes públicos que, mal algunos y bien otros, contribuyeron a la historia y con los cuales están emparentados los Macaluse.
Pero Francisca también era descendiente directa de Juan Ruiz y del gallego Antonio Gómez de Saravia, que acompañaron a Pedro de Mendoza en la malograda primer fundación de Buenos Aires. Y también era descendiente de los heroicos conquistadores españoles que llegaron junto a Juan de Garay para la segunda fundación de Buenos Aires. Juan Ruiz de Ocaña, Miguel Gómez de la Puerta, Antón García Caro, Juan Domínguez Palermo. Y quien luego fuera alcalde de Buenos Aires, Joaún de Melo Coutinho. Joaún se había casado con Juana Holguín de Ulloa, quien era nieta del conquistador español Pedro Álvarez Holguín y de la princesa inca Beatriz Tupac Yupanqui. El capitán Pedro Álvarez Holguín portaba una genealogía desde el año 1400 en España y había llegado al frente de su tropa como refuerzo de Pizarro en la conquista del Cuzco. Y Beatriz, con una genealogía desde el año 1200 en América, era sobrina del emperador inca Atahualpa. Y es aquí donde se incorpora sangre americana y una historia de amor al linaje de los Macaluce. Pedro, segundo al mando de Pizarro, disgustado por el asesinato de Atahualpa, abandona todos los tesoros robados a los incas y huye con la sobrina de Atahualpa a la ciudad boliviana de La Plata, donde tienen 3 hijos. En 1542, Pedro fallece heroicamente en la batalla de Chupas. Beatriz, codiciada por los nobles españoles por su belleza y por su linaje real incaico, es tomada en matrimonio con fines netamente políticos, por Martín García de Loyola. Como podemos ver en esta pintura preservada por la Compañía de Jesús del Cusco. Regresando a Joaún de Melo Coutinho. Joaún fue un fidalgo real portugués que familiariza a los Macaluce con gran parte de las familias reales europeas. Fue nieto de otro fidalgo real portugués, el conquistador portugués, Vasco Fernández de Melo Coutinho. Héroe militar y fidalgo real del Reino de Portugal. Dueño del territorio de la Capitanía de Estado de Espíritu Santo en Brasil y fundador de las ciudades de Vila Bella y Vitoria, entre otras cosas. Descendiente del legendario héroe español rey Alfonso VIII de Castilla, quien logró vencer a un ejército numéricamente superior, en la batalla de las Navas de Tolosa. Punto culminante de la reconquista de España. El rey Alfonso era descendiente directo del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el primer caballero cristiano de la reconquista de España. Seguimos explorando, y vemos que los Macaluce están emparentados con las más importantes casas reales europeas como la Casa de los Villena, la Casa de Borgoña, la Casa de Plantagenet, la dinastía de los Capetos. Pero además, en la ascendencia de los Macaluce nos encontramos con santos de la Iglesia Católica. Y así llegamos al ancestro directo documentado más antiguo en la genealogía Macaluce. Arnulfo de Metz. San Arnulfo fue el tatarabuelo de otro muy importante ancestro directo de los Macaluce, el emperador Carlomagno. El padre de Europa, según algunos. El emperador que unificó a Europa y recuperó la fe cristiana para todo el continente. Y fue así como Francisca llegó a incorporar sangre real europea y americana a la estirpe de los Macaluce. Pero volvamos a su matrimonio con Joaquín. Joaquín se dedicaba a importar mercaderías de Europa que vendía en su pulpería. Eran católicos practicantes y vivían muy tranquilos en la Buenos Aires colonial. Pero esta tranquilidad fue interrumpida en 1806, cuando una horda de milicos ingleses llegaron a Buenos Aires para robarse todo e imponer su voluntad a punta de fusil. También la pasaron mal en 1820 cuando un salvaje Malón capitaneado por un maquiavélico milico chileno, arrasó ferozmente el fortín de Salto. Pero estas terribles experiencias, donde Joaquín y Francisca tuvieron una muy importante y reconocida actuación, no alcanzaron para empañar la alegría por sus éxitos comerciales y sociales. Los Macaluce Fernández lograron construir una gran familia educando a sus hijos con los grandes valores cristianos que transmitieron a su vez a toda su descendencia hasta nuestros días.
Sin embargo, también nos dejaron un gran misterio, a cada uno de sus 12 hijos los bautizaron con el apellido pero cambiada la última sílaba. Juan Antonio Macalús fue el quinto hijo de Joaquín y Francisca. Con 21 años decide viajar a Chile donde forma su propia familia con Antonia Polanco, una muy respetada dama de la sociedad chilena. En 1860 regresa a la Argentina y repite lo mismo que hizo su padre bautizando a cada uno de sus hijos con el apellido cambiado en su última sílaba. No fueron errores de caligrafía ya que Juan Antonio y su padre fueron personas muy cultas y sabían lo que hacían. ¿Por qué lo hicieron? Es su secreto y lo respetamos. Y fue así como a su sexto hijo nacido en Chile lo bautiza como Santos Macaluse. Santos Macaluse fue el genearca de los Macaluse, el primer portador del apellido Macaluse. Santos se casó con María Isabel Seden. Con ella tuvo 7 hijos en La Prida, provincia de Buenos Aires. Norberto Santos, Ismael y Margarita, que no tuvieron descendencia. El cuarto hijo fue Romeo Santiago quien, casado con Matilde María Suárez tuvieron 2 hijos María y Pipe. Héctor Macaluse, casado con Blanca Flores, fue el quinto hijo de Santos. Ellos fueron los padres de Temis Noemí, y de Nelson. El tercer hijo de Santos y la abuela María fue Juan Antonio Macaluse, el patriarca de los Macaluse de Aedo. Con la abuela Geli tuvieron 5 hijos, Rubén, Ubal, Adelfa, Carlitos y Elvia. Todos los Macaluse de Argentina son descendientes directos de Santos Macaluse. Y ahora que ya sabemos esta parte de la historia del apellido Macaluse, pasamos a la heráldica de su escudo de armas. La heráldica es un campo de expresión artística, un elemento del derecho medieval. Es el arte de explicar y describir los elementos del blasón que identifica a un linaje familiar. En primer lugar, nos referiremos a la forma del escudo. Hay muchos tipos según su lugar de procedencia. En este caso, se trata de la forma del escudo español. Porque el apellido fue creado en el Virreinato del Río de la Plata, perteneciente al Imperio Español. La partición del escudo, de acuerdo al lenguaje heráldico, es la marca de los golpes recibidos por el escudo durante los combates. Aquí está realizado con 2 de los golpes del guerrero: el tronchado y el tajado. Esta forma de división en 4 partes se denomina cuartelado en Cruz de San Andrés. La razón es que guarda coherencia con el origen cristiano del linaje. En la bandera del Imperio Español y de otras ramas de la familia, también fue honrada la Cruz de San Andrés. Los esmaltes son los nombres heráldicos, que reciben los colores de todo escudo de armas. En este caso tenemos el esmalte plata, representado por el blanco. El esmalte azul, representado con el color celeste. Nuevamente, la razón es guardar coherencia con el origen cristiano del linaje. Los colores son los dominantes en la vestimenta de la Virgen María, en su advocación de la Inmaculada Concepción. Son las mismas razones por las que los reyes de la Casa de Borbón incorporaron estos colores para representarlos. Son los colores con los que se identificaban los próceres de 1810 en prueba de fidelidad a la legítima familia real española, y en repudio al rey francés, que de facto, impuso el invasor Napoleón Bonaparte. Posteriormente, en 1816 fueron adoptados oficialmente como los colores de la bandera argentina. País de residencia de los Macaluse. Pasamos a describir los símbolos de los cuarteles. El primer y tercer cuartel, resume el origen del apodo macaluso. De la conjunción del apodo árabe, mag, lugar. Y del apodo siciliano, Macaluscio. Nace, Macaluso, apodo del cual deriva el apellido, Macaluse. El primer cuartel. Las cadenas rotas, simbolizan la condición de hombres libres, de los Macaluse. Originada en la lucha por la libertad de esos valerosos macalusos que lograron burlar a los sanguinarios generales romanos. A esos bravos macaluso, que ya habitaban Sicilia como hombres libres, los árabes le pusieron como apodo Magu, lugar. Que significa, esclavos, liberados.
El tercer cuartel. El algodón. Este símbolo representa al espíritu de gente trabajadora del linaje. Es el vegetal que dio el primer trabajo liberador a los primeros Macaluso de la historia. Por esto, los sicilianos en su dialecto los llamaron Macaluscio, que significa algodón refinado. El segundo y cuarto cuartel sintetizan el encuentro de las culturas y genes que dieron origen al linaje Macalus en América. Por un lado, los conquistadores españoles y portugueses, por el otro, la nobleza inca. El segundo cuartel. La cruz en la mano del evangelizador, San Francisco Solano. Representa al ancestral espíritu cristiano de los Macaluse y la llegada a América de los primeros genes del linaje. El cuarto cuartel. El Inti, o Sol Inca. Representa la incorporación de sangre americana al linaje Macaluse, a través de la princesa inca Beatriz Tupac Yupanqui, ancestro directo de los Macaluse, esposa del conquistador español Pedro Álvarez de Holguín. Queda así revelado el significado heráldico del escudo de armas del linaje Macaluse. Esto fue el origen y parte de la historia del apellido Macaluse. Macaluse. Un linaje de fe cristiana, familia y trabajo. Advertencia. Si usted se cruza con una persona que porta el apellido Macaluse, pero no hace honor al lema, fe cristiana, familia y trabajo, debe considerarla como una vil usurpadora del apellido Macaluse.